Gaby, todo bien. Bueno, llegamos hasta la Ciudad Vieja, aquí en la Agencia Nacional de Vivienda. Vamos a conversar con su director, Alfonso Lereté, quien asumió el viernes pasado, para hablarse un poco los desafíos, los planes, los programas que se van a llevar a cabo en esta administración. Muchísimas gracias, director, por estos minutos en 5 sentidos. Bueno, asumió el viernes, me imagino que hay una cantidad de cosas para puesta a punto y desafíos que ya se está trabajando en ellos. Buen día para usted. Un gusto, buen día, saludo a la teleaudiencia. Y por cierto que hay varios temas. El primero vinculado con una ley que se aprobó en el periodo anterior para beneficiar a los deudores en unidad reajustable. Es un tema que se viene arrastrando hace mucho tiempo, mucho reclamo al respecto. Esa ley tuvo una modificación en febrero de este año y a partir de allí, en estos próximos días, se va a instrumentar por parte del Poder Ejecutivo una reglamentación, un decreto reglamentario. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a buscar, por sobre todas las cosas, condonar aquellas deudas donde ya se interpretó, primero en la ley y ahora se va a definir en el decreto, de que efectivamente ya esa hipoteca quedó paga. Segundo, poder buscar amortizar en sí parte de la deuda y en otros casos bajar el número de años o el número de cuotas. En ese sentido, allí las personas tienen que acudir, obviamente, a la página web, que va a estar toda la información, para ver en qué situación están para poder acogerse a lo que va a ser este beneficio. Por tanto, es muy importante que después que este decreto reglamentario entre en vigor, tener la información exacta. Por eso recomendamos, en el caso de Montevideo, también en el interior del país, pero poder acudir, obviamente, a las sucursales para informarse de manera directa con los funcionarios, ¿verdad? ¿Esto está destinado a deudores de...? Sí, estamos hablando de aquellos deudores que en su momento accedieron a una hipoteca. Hubo allí un descalce en la unidad reajustable, fruto también de los momentos coyunturales que vivió el país. Estamos hablando de devaluaciones y a partir de allí se generó una situación donde la persona tuvo que refinanciar esa hipoteca y se crearon los denominados colgamentos, que muchos se enteraron al final, que fueron a pagar esa hipoteca y cuando ya pensaron que estaba todo extinguido, no, aparecieron esos denominados colgamentos. A partir de allí hubo un movimiento en sí de ciudadanos que bajo este rótulo reclamó a los distintos gobiernos. En el pasado periodo se aprobó esta ley y en el decreto lo que busca es simplificar lo que son los trámites, presentando lo que es el recibo de buen pagador, es decir, que realmente nunca se atrasó, que se pagó, que está al día. Allí sí empezar a acogerse a este beneficio. Ahí está. También se va a realizar un lanzamiento de unas viviendas en Ciudad de la Costa. A ver, este tema lo conversábamos con el presidente Claudio Fernández, con el vicepresidente Gustavo Machado, que son algunos proyectos que quedaron de la administración anterior, que con muy buen criterio, la actual, nosotros nos sumamos el pasado viernes, la intención es mantenerlos y potenciarlos. En este sentido, un proyecto que se lanzó, el proyecto Yanatacio, en Ciudad de la Costa, en Médanos de Solimar, donde una estructura de hormigón abandonada hace más de 20 años, el anterior directorio, presidido por Klaus Mill, tuvo la intención de empezar a generar allí un llamado para que se presentaran, obviamente, desarrolladores inmobiliarios, con el objeto de que esas 7 hectáreas fueran productivas desde el punto de vista inmobiliario. Se presentó un proyecto, está avanzando, se tiene previsto construir algo más de 1000 viviendas en edificios, ¿verdad? Exactamente, donde el proyecto hoy está en la Junta Departamental de Canelones a la espera de su aprobación porque necesita de algunas autorizaciones. Allí rige en Ciudad de la Costa el denominado Costa Plan, con determinadas autorizaciones de altura y para eso se necesita una excepción que ante el pedido de la Intendencia de Canelones, la anuencia la dan los ediles departamentales con una mayoría especial. En eso está los ediles trabajando. ¿Ese terreno de quién es? Bien, es de la Agencia Nacional de Vivienda, son 7 hectáreas, fue parte de la herencia que recibió del Banco Hipotecario. Bien cabe acotar que cuando se forma la ANB en el año 2007, recibe
parte de la estructura del banco hipotecario, nos referimos a la parte patrimonial. Es decir, recibe carteras muy complejizadas, ¿verdad? No solo esta, recibe situaciones complejas de edificios que no se habían terminado de construir, problemas judiciales, es decir, muchas situaciones complejas. ¿Para qué? Para sanear al banco hipotecario que pudiera nuevamente otorgar créditos hipotecarios. A raíz de eso, la ANB ha desarrollado otros productos, ha desarrollado lo que son otras vertientes para poder acceder a la vivienda. Es más, hoy tenemos directorio y hoy se van a estar aprobando la posibilidad de acceder a 39 viviendas usadas, ¿verdad? Es decir, usadas, que algunas se van a refaccionar en Casaballe, en Tres Ombúes, en Colón, ¿verdad? Esas 39 se van a poner a consideración de la ciudadanía y la ciudadanía, en función de los intereses que vaya presentando, puede acceder y cuando se genere en sí el negocio, tiene que aportar el 1% en sí del valor total de esa propiedad. Es decir, hay alternativas, hay posibilidades, me consta que este directorio quiere avanzar no solamente en esta materia, sino en otros proyectos y en ese sentido vinimos no solo a controlar, sino a aportar. Bien, la ley de vivienda promovida, esta ley que ha de alguna manera impulsado la construcción en varios puntos del país, es muy buena, pero dista muchas veces de su objetivo principal, que era que la clase trabajadora de alguna manera pudiera acceder a una vivienda, ya que a los desarrolladores inmobiliarios se les sacaba una cantidad exoneraba, ahí está, gracias, exoneraba una cantidad de cosas a pagar para que ellos pudieran poner la vivienda a un bajo precio para que la clase trabajadora pudiera acceder. Esto no está pasando, o sí, no vemos, porque sí se accede el desarrollador a un terreno de ley de vivienda promovida, pero los apartamentos siguen saliendo muy caros. Bien. Para la clase trabajadora. Bien, salió un informe precisamente hace muy pocos días, fruto de los datos que se investigan en la interna de la Agencia Nacional de Vivienda, que hablaba que un bono ambiente para acceder era de $96.000, ¿verdad? A propósito de eso, lo que usted dice va enmarcado en una política que se quiere ajustar, que no sea solo beneficioso para los desarrolladores, que está muy bien, porque eso dinamiza la industria de la construcción, electricistas, sanitarios, constructores, peones, es decir, dinamiza uno de los 3 sectores para mí fundamentales y poleas de desarrollo del Uruguay, el país agropecuario, el país del turismo y el país de la construcción. Por tanto, allí se cumple el objetivo. Ahora, el otro objetivo, nosotros pensamos que sí tenemos que hacer algunos pequeños ajustes, pero sin distorsionar lo que hoy los desarrolladores están contentos, porque por algo se presentó en el año 2023, 197 proyectos se presentaron, fue el año récord que se presentó proyectos a través de la ley de vivienda promovida. Entonces, sin desajustar este dinamismo por parte de los desarrolladores, pero sí contemplar lo que usted está diciendo, que obviamente va de la mano con un tema central del Uruguay. Yo diría desde el 85 hasta ahora quizás tuvo alguna pequeña posibilidad importante en los 90, pero acceder a la tierra y a la vivienda siempre ha sido muy difícil en nuestro país, ¿no? Y muy difícil, y uno de los objetivos principales de todo ciudadano uruguayo, en definitiva, tener la casa propia, ¿no? Y esto de alguna manera no colabora, o ese objetivo no se está planteando porque principalmente se compra como inversión. A ver, vivienda... El que tiene dinero la compra como inversión. Vivienda, salud, educación, seguridad, son los hitos del uruguayo, ¿verdad? Es decir, podemos hablarlo en términos de humanidad, pero vamos a referirnos a los uruguayos. Y en el tema de la vivienda, está claro que después de los 20 años, 25 años, uno empieza ya, no solo en el plan independencia, sino piensa también en que la vivienda tiene que ser algo permanente. Igual las nuevas generaciones han variado un poco en cuanto a la diferenciación y direccionar ese tema. No cabe la más mínima duda que con estos parámetros de $96.000 un bono ambiente vamos a tener que ajustar, se va a tener que ajustar para llegar a otras clases sociales, obviamente, de la población. Ese es un objetivo, pero reitero, sin desatender la otra punta de esta madeja, que es muy importante, que es esa polea de desarrollo del que quiere invertir, porque invierte por la exoneración que va a recibir, obviamente. Exactamente, ¿no? Pero ya se tiene pensado cuáles serían esos puntos, ese ajuste de clavijas que se le va a hacer a la ley. Mire, ayer lo hablamos con el presidente Fernández y con el vicepresidente Machado, y acá va a haber 2 aspectos centrales que se van a definir. Por un lado, lo vinculado con el Ministerio de Vivienda y la ANB, que va a tomar cartas en el asunto para realizar estos pequeños ajustes, y por el otro lado, va a intervenir el Ministerio de Economía y Finanzas para el tema de las exoneraciones. Bueno, allí, entre estos 2 componentes, uno social
y el otro desde el punto de vista de las exoneraciones, allí se tiene que realizar el equilibrio. Insisto, y esta es la postura del LRT en representación de la oposición, sin desatender los dos aspectos que son fundamentales. El fomento para que se siga generando la inversión, pero por el otro lado que el acceso a la vivienda sea realmente un acceso que se pueda generar. Bien. Me hablaba de que hoy se va a firmar. ¿Para quiénes están destinados estas viviendas que se van a poner a...? Mire, son 39 viviendas en Casaballe, Tres Ombúes, Colón. ¿Qué requisitos? Bien, allí se presentan, ¿verdad?, las personas. En este sentido son viviendas que se van a tener que refaccionar en algunos casos, son viviendas en algunos sectores de conjuntos habitacionales que tiene que tomar una incidencia la ANB una vez después que se genere el proceso propiamente dicho, y para estar generando el negocio el aporte del 1% de lo que va a ser en su momento la oferta, ¿no? Hoy se aprueba en el directorio. Gracias, nos vamos a volver a encontrar seguramente. Un gusto y saludo y a la orden con la teleaudiencia. Muchísimas gracias. Entonces ahí estaba director de la Agencia Nacional de Viviendas, Alfonso Lerete, hablando un poquito sobre los planes y desafíos para esta administración. Nosotros nos encontramos en un ratito nada más desde la 18 de julio. Allí vamos a estar en la explanada de la universidad.